les va? Muy buenas noches y bienvenidos a Perspectivas. Enrique, hoy con un invitado de súper lujo. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sí, como todos los viernes, les acercamos, conocemos un personaje importante en nuestra sociedad. En este caso, este viernes nos toca platicar con César de Anda. César de Anda Molina, nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha cursado varios programas de Administración y Finanzas en la Escuela de Negocios de Harvard. Es presidente del grupo Innova Alimentos y a los 19 años fue nombrado como presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Tepatitlán, fundador y presidente de la Unión de Asociaciones Avícolas de Jalisco, presidente de la Unión Nacional de Avicultores y presidente de la Asociación Norteamericana de Avicultura. Actualmente su empresa Innova Alimentos hace presencia con sus productos de proteínas de huevo en Japón, la Unión Europea, Europa del Este, Rusia y Medio Oriente. Esta noche en Perspectivas nos acompaña el licenciado César de Anda Molina. César, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Belén, Enrique, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Oye, platícanos, pues eres, digamos, uno de los empresarios más importantes que tenemos en Jalisco y aparte que tiene pues, un recorrido global muy interesante. Platícanos en qué estás ahorita en términos de tu desarrollo empresarial. Gracias, bueno, primero muy amable por esos comentarios. Bueno, estoy muy lejos de ser de los empresarios más importantes del Estado, pero probablemente sí caminando es de los que he llegado más lejos en el tema de la organización empresarial, no tanto en el ámbito de los negocios, sino en las organizaciones de empresarios. Durante mucho tiempo, desde que me definí como alguien que le interesaba el participar en estos organismos empresariales, estuve tratando de rodearme de mentores y de personajes que te ayudaran a tomar decisiones. Eso ha sido fundamental en mi vida empresarial y en mi vida dentro de los organismos empresariales. Gente que te ayude a buscar cómo servir mejor a los demás, pero obviamente también sin descuidar tu negocio, que finalmente es de donde comes y de donde puedes dejar un patrimonio de tu familia. Así es que hace 25 o 30 años pues establecimos una ruta y que se ha venido cumpliendo, y bueno, había un organismo internacional importante para la industria del huevo que ha sido mi leitmotiv, ha sido mi motor para poder generar fuentes de empleo y una empresa más o menos importante. Así es que nos enrolamos en el tema de la actividad internacional y fue así que al cabo de más de 10 años de participación llegué a la presidencia del Organismo Internacional del Huevo, que es el organismo cúpula de nuestro sector, con sede en Londres y que tiene una injerencia importante en la toma de decisiones. Así es que esa es mi actividad más relevante, amén de mi actividad empresarial, que básicamente se encarga de fomentar los productos mexicanos, sobre todo de huevo, en el exterior, exportando desde hace casi 20 años a Japón y a otros países. ¿Cuántos agremiados tiene esta asociación internacional? Y digamos, también un dato interesante que sería bueno compartirlo con la audiencia es que entiendo que eres el primer latinoamericano en presidir esta organización que tenía, me decías, más de 50 años. Así es. Nuestro organismo mide su membresía por países. Así es que tenemos más de 80 países miembros, vamos caminando a lograr los 100 en los próximos 2 años. Y sí, se fundó en Londres hace 52 años y efectivamente me toca a mí ser el primer latinoamericano que asume la presidencia. Normalmente habían sido sajones los que estaban ocupando esta posición, ingleses obviamente, porque ahí nació, norteamericanos, canadienses, también alemanes, austriacos, australianos, pero nunca un latino o iberoamericano. Así es que sí fue un paradigma roto que afortunadamente se ha podido lograr. No fue fácil, costó mucho trabajo, definitivamente hay muros que hay que romper y que hay que saltar, pero sí se puede.
Sí se puede y lo estamos tratando de mantener en esa tesitura. Oye, César, ¿y cómo llegas a esas posiciones, a ser presidente? Me refiero, hablando en términos muy coloquiales, ¿cómo es la grilla para llegar a los puestos? Porque conocemos la grilla de las cúpulas empresariales locales, ¿no? Como es muy por atrás, menos pública. No sé, para llegar a estos organismos internacionales, ¿cómo se hacen ese tipo de acuerdos para llegar a esos puestos? La grilla es como en todos lados. Eso sí es universal. Así sea en francés, en alemán o en inglés. Y finalmente, bueno, pues tienes que tejer alianzas, tienes que buscar quién te apoye, quién simpatiza contigo y tener un proyecto. Creo que lo más importante, independientemente de la grilla y la mano izquierda, que siempre hay que saberla mover, creo que fundamental es tener un proyecto, una propuesta, una iniciativa que no nada más sea de perspectiva, sino de prospectiva, que veas de largo plazo y en una forma muy horizontal para llevar a la industria a otro nivel. Eso fue, de alguna manera, lo que a mí en lo personal me ayudó, porque presenté iniciativas muy concretas que levantaron la simpatía pues, de los europeos, de los americanos, que eran los factotums en ese organismo. Y bueno, pues grilla más grilla y mano izquierda, y se logró eso. No sin llevarme 1000 raspones y quedar mal con alguien, pero finalmente así es. O sea, no puedes tú quedar bien con todo el mundo, tienes que tomar decisiones, actuar con valentía y hacerlo. ¿Y cuáles fueron esas propuestas que finalmente consiguen que tú llegues a la presidencia? Bueno, hay dos torales, ¿no? La más importante es que teníamos que hacerle un nivel de ascenso al huevo, un upgrade al huevo, en el sentido de que había que demostrarle a organismos internacionales como la FAO, como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, que el huevo era un alimento universal y que podía ser el alimento más importante para la humanidad en el año 2050. Entonces definimos ese plan de prospectiva. El huevo será el alimento más importante para la humanidad en el año 2050. ¿Sustituyendo a qué? ¿En este momento cuál es? A nada. ¿No hay uno más importante? La leche es uno de los alimentos que per se en todo el mundo, ¿no? Es clave en todo el mundo. Pero finalmente nosotros sustentamos con estudios que el huevo es para todas las religiones, para todos los bolsillos, para todos los continentes, para todas las culturas, y sobre todo es un alimento que se puede perfeccionar. ¿Cómo se puede perfeccionar esa naturaleza? Pues con mejor alimentación de las aves, con mucho mejor manejo, sin antibióticos, sin tanta vacuna, sin tanta enfermedad, trabajando mucho más en bioseguridad. En fin, hay muchas cosas que se plantearon en un plan de largo plazo, que lo están haciendo empresas mexicanas, que lo están haciendo empresas europeas, brasileñas, y que creemos que estamos en ruta. Nos faltan todavía un buen número de años, pero en el año 2050, y espero antes, será el alimento per se más importante para la humanidad. ¿Ese era uno de los puntos torales? Ese era el punto segundo que nos comentabas. El segundo es responsabilidad social. Responsabilidad social. El segundo es que nosotros somos un gremio que produce un alimento básico en África, en América Latina, en Asia, en Europa, y que vamos a las clases más deterioradas socialmente. Y para nosotros es muy importante que se produzca huevo en todo el mundo. Así es que una de las propuestas fue crear la Fundación Internacional del Huevo. Esa International Egg Foundation lo que pretende es enseñar a pescar, enseñar a producir huevo en zonas de menor desarrollo, como algunos países africanos, como Suazilandia, ahí empezamos, y que mediante el apoyo de compañías transnacionales y gobiernos locales hicimos todo un programa para enseñar a producir huevo a algunas aldeas y algunas regiones. Eso ya aprendió, tiene 3 años y pico trabajando, así es que seguramente eso va a crecer y es parte de nuestro granito de arena de responsabilidad social. César, y el reto de tratar mejor a las gallinas, no sé también cómo lo asimilan en términos internacionales, porque tú sabes que el discurso animalista, la protección de los animales es fundamental en estos tiempos. Es una realidad que inicia en los países ricos, en Europa sobre todo. En Estados Unidos es en California, que es una mini economía
como si fuera un país dentro de una gran potencia, una mini que podría ser el sexto o séptimo del mundo, sí. Y que viene toda una tendencia en el tema de las gallinas libres, gallinas de libre pastoreo. pastoreo. No están en jaula, ¿no? Así estresadas. Esa es una realidad, pero finalmente, eso ya es una opinión de mi cosecha. Eso es importante, sí, y es una tendencia que va a crecer aún en América Latina. Pero lo más importante es el buen tratamiento de las gallinas, de los cerdos, de las vacas, de todo el sector pecuario que produce alimentos, sobre todo con una mejor alimentación para esos animales. Esas gallinas, esos pollos, esos cerdos, esas vacas deben comer mejor, alimentos de primerísima calidad, que seguramente en México se los dan, pero no en todos los países, y que eso va a dar como consecuencia un mejor producto hacia el consumidor. Para mi gusto, eso es más importante que tener a las gallinas muy contentas. Las gallinas seguramente están contentas, y están contentas en jaula y afuera más porque tienen gallo, en jaula no. Sí. Pero bueno, finalmente es mejor el tema de la alimentación. Para mi gusto, si me dieras a escoger un solo punto de cómo se mejoraría la calidad de los alimentos, es mejorar el alimento balanceado, que esos animales... Porque así las gallinas están mejor y también el producto es mejor. Definitivamente. O sea, ahí ganan los dos, ¿no? Definitivamente. Comiendo mejor, los animales darán un producto mejor para el consumidor final. Bueno, César, nos acabas de dar un pie buenísimo para, regresando del corte, hablar sobre los mitos y realidades del huevo y de las gallinas también. Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de vuelta en Perspectivas y Belén ya lo anunciaba, mitos y realidades del huevo. Sí, mitos y realidades del huevo. Yo creo que hay muchos, para quienes somos consumidores de huevo. Bueno, pues somos mexicanos, comemos huevo. Claro. Casi a todas horas. Por ejemplo, César, te comentaba un poco sobre los huevos vegetarianos. O sea, ¿por qué se les llama huevos vegetarianos y si realmente son vegetarianos? Y un poco sobre las condiciones que ya hablábamos de tener estas gallinas sueltas y felices. También, ¿qué tanto eso se va a convertir ya en una generalidad o no? Cuéntanos un poquito de esto, por favor. Sí, en el tema del huevo vegetariano, viene de gallinas que solamente están consumiendo granos, no tienen proteína de origen animal. Así es que es algo muy bueno, es un producto especializado, como es la tendencia en nuestra industria a nivel mundial. Habrá huevos de 5, 6 o 10 diferentes posibilidades de producción o sistemas de producción. Claro. Este es uno de ellos, las gallinas vegetarianas, gallinas que solamente consumen granos y oleaginosas y complementado con vitaminas y minerales, por lo tanto es un huevo muy bueno. No quiere decir que los otros no, pero es un huevo diferente. En el tema de las gallinas de libre pastoreo, bueno, pues también es otro sistema de producción, bueno también, donde tendrá que pagar el consumidor un poco más porque sale mucho más caro producir ese huevo. Tiene sus pros y sus contras. O sea, produce menos la gallina en espacios abiertos. Probablemente puede ser producir un poquito menos. Tiene tendencia a enfermarse un poco más del tema del estómago, por obvias razones, porque anda suelta, está comiendo cosas que no debe. Sin embargo, es el típico huevo de rancho, que el consumidor lo compara con lo que sabía antes el huevo. Así es que es otro sistema, tiene su precio y tiene su mercado, es un nicho de mercado. La tendencia, ¿sí?, en Europa va hacia allá, en algunos estados de la Unión Americana como California va hacia allá. En América Latina también, pero en una mucho menor escala, porque finalmente aquí claro que nos importa el bienestar animal, pero más nos interesa el bienestar del consumidor. Y el bienestar del consumidor, insisto, va hacia otra tendencia. Creo que tenemos que trabajar mucho más como industria a tener un producto sano completamente por los ingredientes que consumen esas gallinas y también en el uso muy responsable de medicamentos y antibióticos. Oye, ¿qué tan importante, César, es México en el mercado internacional de huevo? ¿Es importante en términos de producción? México es muy importante, primero porque es el mayor consumidor per cápita de huevo en el mundo. Yo tenía ese dato. Sí, más de un huevo diario por persona, lo cual nos lleva con mucho al primer lugar, más de 100 huevos más
que los Estados Unidos, así es que ese es un súper mensaje, que aquí hay mucho más huevos que en Estados Unidos. ¿Anuales? Más de 100 huevos al año. Está bueno hasta para la propaganda de Trump. Hay que decírselo a Trump, Absolutamente, claro. absolutamente. Oye, sí, Y los países asiáticos como Japón también están consumiendo una cantidad muy similar a la de México. En el tema de producción, México es el 6º productor de huevo del mundo. Número 1 es China, por obvias razones, por la cantidad de habitantes que tiene, y en pollo somos el 4º productor de pollo del mundo. O sea, el tema avícola en México es muy importante, por eso la avicultura es fundamental en el sector agropecuario, y el sector agropecuario también es muy importante en la economía nacional, aunque solamente represente el 7% del PIB, o incluso menos, probablemente, porque han incrementado su participación los otros sectores. Pero ahora, precisamente con la nueva etapa del Tratado de Libre Comercio, que es inminente, que ya estamos enfrente de una nueva negociación, el sector agropecuario va a ser clave. Va a ser clave en esta nueva negociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, o como se vaya a llamar próximamente, porque finalmente México es un consumidor muy importante de los granos y oleaginosas que produce Estados Unidos. México importa una gran cantidad de pollo, por ejemplo. Este año se deben importar a México, lo cual no es algo de presumir, pero somos complementarios, casi $2,000 millones de productos avícolas, nada más de pavo, pollo y huevo. De Estados Unidos. De Estados Unidos, nada más, casi $2,000 millones. Este año fueron $1,600 millones. 2017 estará rascando los $2,000 millones. ¿Qué quiere decir eso? No es que nosotros no sepamos producir, producimos mucho, pero nuestro mercado interno está creciendo. Así es que México está inserto en una economía regional que el Tratado de Libre Comercio fue construyendo en estos 20 y tantos años ya de historia, y que debería seguir construyendo. Y es ahí donde tenemos que trabajar, empresas mexicanas y americanas, para crear un bloque. Creo que en este momento la división no le beneficia a nadie. El competir mexicanos contra americanos no beneficia. Lo que sí podría beneficiar es hacer un bloque económico de Norteamérica para competir, en el caso nuestro, con la región asiática, con la región europea, y con otros mercados que van a ir creciendo como el africano. Así es que, por eso, la avicultura, el sector agropecuario, será clave en estas nuevas pláticas de renegociación del tratado. Cuando dices clave, te refieres a que así como nosotros exportamos, también compramos de Estados Unidos, es decir, en términos generales, ¿no convendría volver a la época de los aranceles para los productos? Para nada. Yo siempre he sido un partidario de libre comercio. Habrá opiniones diferentes que respeto, pero para mi gusto el libre comercio, la libre competencia va en beneficio del consumidor. Aquí finalmente lo que busca es creación de empleos, generación de riqueza en la empresa mexicana, pero también que el consumidor tenga un abanico amplio de opciones a precios razonables en todos los productos y que él elija. Y eso es la época de la hipercompetencia donde estamos ahora. Entonces, finalmente, un tratado de libre comercio lo que provoca es eso, que haya un flujo libre de mercancías y que ese flujo te exija a ti como empresario a mejorar y competir por el mismo pastel en el mercado. Ahora, César, en ese sentido, te preguntaría entonces, ¿cuál tendría que ser, digamos, un punto clave para llevar a la mesa de la negociación de parte del presidente, en el caso, por ejemplo, del sector agropecuario? Bueno, déjame irme un poquito antes. A mí me parece que Estados Unidos, en la iniciativa que lanza su presidente, su gobierno actual, abre una caja de Pandora en el Tratado de Libre Comercio. Ellos argumentan el tema de los automóviles mexicanos, ¿no? Que se va a establecer un arancel para las armadoras que están fuera de Estados Unidos, ¿no? Exactamente, un arancel para los automóviles que son armados o ensamblados aquí en México. Que es importante el término, no son fabricados, son armados, ensamblados aquí en México. Pero al abrir eso, obviamente viene el retaliation o la respuesta de México, que seguramente va a ser en el tema agropecuario. En el tema agropecuario hay así de organizaciones del sector agropecuario mexicano que están ávidos de que se abra el Tratado de Libre Comercio. Es música para sus oídos lo que está sucediendo con las iniciativas de Trump en este sentido. Porque finalmente ellos sienten que en la negociación del 92-93
del presidente Salinas, quedaron algunos temas o muchos temas que no se resolvieron o que no se negociaron bien. Al abrir la negociación del tratado, se van a meter esos temas en el sector agropecuario, que es súper sensible. Y del lado americano, también los estados que le dieron el gane al presidente Trump del medio oeste americano son súper agropecuarios. Entonces, ellos también les interesa muchísimo que no se les pongan aranceles, porque la exportación de maíz, de soya, de cerdo, de pollo y de muchos otros productos de consumo, pues para ellos son fundamentales en su economía. Entonces, es toda una caja de Pandora que va a ser muy complejo el poder de nueva cuenta amalgamar y armar un rompecabezas para que quede algo razonablemente bueno para los dos países. Así es que, sí, por eso es clave. Porque sí, efectivamente se pueden poner impuestos compensatorios a otros productos, pero México tiene el sartén por el mango en el sector agropecuario. Así es que ahí vendrá algo muy interesante en la negociación del nuevo tratado. Ahí el asunto es el discurso político, César, porque al final lo que dijo durante su campaña Donald Trump es clarísimo, que México toma provecho, o se aprovecha del comercio con Estados Unidos y que por lo tanto hay un déficit comercial. Entonces veo difícil que ocurra este círculo virtuoso muy positivo que tú ves, porque al final él tiene que mostrar que en la negociación doblegó a México. O sea, en realidad lo que él le interesa es mandar un mensaje político de que pudo con México en la negociación. Por lo tanto, veo difícil llegar a este círculo virtuoso. Muy difícil, por eso digo, muy complejo va a estar. Aquí no tanto por la economía, porque estoy de acuerdo. Incluso si tú le metes 10, 15, 20% de arancel, quien lo va a pagar es el consumidor gringo. Me queda clarísimo. O sea, y el consumidor mexicano, porque finalmente es de un lado para otro. De un lado para otro. O sea, el consumidor al final de los dos países va a pagar el pato. El tema es que el muro no es el destino final del discurso de Trump, y el tratado nuevo con México no es el destino final del presidente Trump. Hay mucho más atrás, hay mucho más en los intríngulis de esta nueva política que no conocemos. El común de los mortales no lo conocemos. Hay todo un establishment arriba que veto a saber qué está pensando, que mejor a esos temas no nos metemos, y nosotros hablamos de huevos porque es lo que sabemos. Claro. Pero sí, finalmente yo creo que este es un nuevo cambio de época. Es una nueva historia. Y jugar con las reglas de la OMC, por ejemplo. La OMC es un organismo obeso, un organismo difícil de ponerse de acuerdo, que ha tardado años y ha habido rondas, que la ronda de Doha, que la de Uruguay, todo, Uruguay. Claro. Yo creo que es la tendencia más clara, los tratados bilaterales. Y el regionalismo, ¿no? Sí, yo creo que un tratado bilateral México-Estados Unidos, donde se pongan pros y contras, y que cada sector negocie, trate de sacar una buena negociación, porque finalmente van a ser 2-3 años muy duros para México. Sí, yo creo que al final va a ser positivo. Yo veo que puede haber una época, si no de jauja, de buen desarrollo económico, pero tenemos que saber llegar a ello. Y saber también que productos, por ejemplo, hay productos nacionales que lo que han reclamado a lo largo de todos estos años del Tratado de Libre Comercio es precisamente un poco de proteccionismo, porque a la hora de abrir las fronteras se afectó a un mercado nacional que no estaba del todo preparado para esta competencia. Han pasado muchos años. Aquí también tenemos que valorar, ¿no? Totalmente. Definitivamente. Y bueno, una tendencia también que se dice fácil, pero cuesta tiempo y trabajo, pues es buscar otros mercados, ¿no? Está Europa, está Asia, América Latina. Y yo creo que sí, lo que el empresario tiene que hacer en México es volcarse a la exportación. Hay una tendencia muy fuerte que sí, los mexicanos sí podemos, y el mercado doméstico y el mercado interno, consume lo nacional. Perfecto, buenísimo. No ves mal eso. Buenísimo. Pero no te olvides de la exportación. Con dólar de 21 pesos y más, 22, 24, 27 al final del año, vete a saber. Oye, hasta Europa con el tipo de cambio, sí, ¿no? Exactamente. También entonces, es competitivo. Enfócate a la exportación. México puede salir al exterior, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil, como lo hicieron otros países asiáticos. Hay que salir a exportar. Tú que ya estás pensando en Asia, ¿por qué es tan difícil diversificar? Pues mira, yo creo que México... Es un asunto del gobierno, de las empresas. Sí, está completamente atado México a los Estados Unidos. O sea, el 70% y pico es de tu casi comercio, 80. Está casi 80%, está ligado a los Estados Unidos. Y es un problema estructural desde nuestro gobierno. Los tratados comerciales se hacen nada más en la Secretaría de Comercio y su contraparte en Estados Unidos o en otros países.
Pero amén, en el sector agropecuario, en el sector de alimentos, hay otro tratado que hay que hacer, que es el tratado sanitario. Hay muchos productos, el aguacate, por ejemplo. El aguacate de Jalisco estaba listo para entrar al mercado de los Estados Unidos. Se hace bombo y platillo, se van los primeros camiones y lo regresan. Sí. ¿Por qué? Falta un papel. Falta un papel de firmar del protocolo sanitario. Así sucede con muchas otras cosas. Que por cualquier cosita... México tiene que tener un brazo de negociación sanitaria en el tema de alimentos tan fuerte como el de la Secretaría de Economía. Volvemos con eso, César. Tenemos que ir al corte, regresamos ya al tercer segmento. Rapidísimo. No hemos hablado ni de su vida. No, pero ahorita con esto volvemos. Para la gente que nació produciendo huevos. Vamos al corte. Bueno, desde muy chiquita, sí. Tal cual. Vamos al corte. Estamos de vuelta en Perspectivas platicando con César de Anda. Ya le hemos entrado a muchísimos temas, ¿no?, relacionados con el huevo. Y que nos platiques precisamente, César, ¿cómo le hiciste o por qué entraste a este mercado del huevo? Bueno, mi familia ha estado siempre en el tema avícola. Mi papá hace 60, 70 años inició el negocio. Mis tíos igual estuvieron formando parte de los fundadores de la avicultura en Jalisco y en México. Los miembros de nuestra familia fueron pioneros en la avicultura nacional, al mismo tiempo que familias como los Romero en Puebla, y los González y los Camarena y los Romo y muchos otros también en esta zona del país, y los Burs en Sonora después, muchos años después. Pero finalmente, bueno, pues soy parte de una familia que ha estado toda la vida en este tema. Huele a eso, y bueno, espero que también podamos seguir dejando a nuestras generaciones que vienen la misma tradición. Nos ha tocado partir de una avicultura completamente rústica a una avicultura tecnificada, donde estamos ya poniendo los productos de valor agregado de huevo en la industria farmacéutica de Japón. Ahí vamos. Wow. Oye, César, tú naces en Guadalajara, Así es. pero entiendo que por los negocios de tu padre y luego el tuyo, que inicias a una edad muy temprana, pues pasabas gran parte en Tepatitlán, que Así es donde es. se encuentran precisamente las granjas. Cuéntanos un poco de tu infancia, cómo fue esto, nacer en Guadalajara, pero crecer prácticamente en el campo, ¿no? Así es. Sí, finalmente los primeros años de mi vida los pasé en Tepa, me siento de Tepa, orgullosamente de por allá, y bueno, también tengo la fortuna de tener muchos amigos en esa zona, igual que aquí Guadalajara, pero bueno, Tepa tiene su pro y su contra. Para Tepa es buenísimo estar cerca de Guadalajara y es malísimo estar cerca de Guadalajara. Me suena ese tipo de reflexión. Así es que, estamos tan cerca que prácticamente era lo mismo, ¿no? Y no nada más mi familia, sino todas las familias que son de por allá, desarrollan su vida allá, pero tienen una liga muy, muy cercana a Guadalajara. Finalmente los salteños pues han venido poblando a León, a Aguascalientes, a Guadalajara, a la Ciudad de México y a muchas otras partes del país. Mi infancia fue normalita, en escuela pública, la primaria, en la escuela urbana foránea 126, y después con los maristas, y continué aquí en Guadalajara también en el Cervantes, y ya me formé después en la Universidad Autónoma, el tema de la administración de empresas. Pero bueno, finalmente es una infancia tranquila, normalita, que para mi gusto me fincó las bases de lo que estoy pretendiendo ser en mi vida. ¿Nunca dudaste en ser administrador?
No. Nunca pensaste hacer otra cosa. No me quedó alternativa. No te pasó de bombero o algo, nada. No me quedó alternativa. Psicólogo, profesor, otra cosa, nada. Futbolista, nada. Otras ideas de joven que cuando quiere ser torero y otras cosas que mejor en otra ocasión diré. También torero. Bueno, vamos a ver algunas de las fotografías que tenemos de César de Anda antes de que se nos vaya terminando el programa. Algunas poquitas que tenemos, pero interesante saber si nos platicas un poquito de estas fotos, César. Bueno, esta es una fotografía de una avenida, supongo que es Estados Unidos. Sí, ese debe ser San Francisco. Supongo que es San Francisco. Sí. ¿Tú vives en este momento en Guadalajara, pero me estoy moviendo permanentemente, ¿no? California, sobre todo, nos decías, ¿verdad? Sí, me estoy moviendo. A ver si hay alguna donde César aparezca, si nos hacen el favor. Bueno, este es el director general de la FAO, es un brasileño, es todo un personaje. Es uno de los elementos que Brasil ha insertado en los organismos de decisión mundial. O sea, Brasil tiene una estrategia muy clara. O la tuvo, ¿no? Se le ha venido desinflando, pero se la sigue teniendo, porque tienen mentes muy pensantes y están insertando a tomadores de decisión de Brasil en los organismos mundiales, que es lo que debería hacer México. Y en temas clave, la FAO y Brasil, fundamental, ¿no? Pero Así parece es. que vamos al revés, ¿no? Cuando un mexicano llega, entonces todos tírenle al Sí, no negro. puede ser. Bueno, ya va Castas, Sí. el Banco Internacional de Pagos. Bueno, y José Ángel Gurría tiene un La puesto ORDE. importantísimo, ¿no? Ojalá hubiera más. Tenemos otra fotografía ahí en pantalla. Bueno, están bien. Esto también es precisamente en ese evento, es un evento donde estuvo el Papa en la FAO, en Roma, hablando de la alimentación. Es la cumbre de la alimentación que se ha hecho cada 20 y tantos años. Esta fue muy importante porque aquí se definió una estrategia de cómo todos los organismos y empresas que estamos alrededor de la alimentación tenemos que trabajar los próximos 30 años para poder alimentar a 9,000 millones de Los personas. objetivos del milenio, aparte, ¿no? Los objetivos del milenio. De Naciones Unidas. Aquí el Papa Francisco dio un mensaje histórico que vale la pena recordar. ¿Dónde está la FAO? La FAO está en Roma. Está en Roma. Está en Roma. ¿De qué fecha fue este discurso? ¿Te acuerdas? Fue Para en el buscarlo. año 2015. Mira. En el año 2015. Tenemos otra Debe haber fotografía. sido octubre de 2015. Mucha sensibilidad del Papa en ese tema, ¿no? Ella es la secretaria de Agricultura de Brasil. Ah, mira. También otra brasileña de excepción, cooperativista y muy importante productora también de oleaginosas en Brasil, en Mato Grosso. Y llega como mujer a una posición muy dura, muy difícil, porque Brasil es un estado que lo conocemos por el fútbol y muchas otras cosas, pero el tema agropecuario es fuertísimo. Sí, claro. Y el que una mujer haya logrado ser la secretaria de Agricultura es noticia mundial. Es un personaje. Y me tuve la oportunidad de conocerla, ¿Con convivir Dilma? con ella. ¿Estuvo con Dilma Ella Rousseff? estuvo desde Lula, fue uno de los brazos derechos de Lula. Contraria a Lula, y Lula la invita como parte de su gabinete, y luego se queda con Dilma Rousseff. Muchas mujeres con Lula, ¿eh? Marina Muchas Silva, mujeres. Dilma. Sí, muchas mujeres. No sé si habrá alguna otra. No, esta es la última. Estas son las fotografías de César Anda. César, hacerte algunas preguntas personales para conocerte más. No muy personal. No íntimas, pero sí personales. ¿Cómo te defines ideológicamente? Trato de estar en el centro con mucha responsabilidad social. Ya nos comentabas sobre algún talento o actividad que quedó por ahí truncada en la juventud, pero más en específico, algún talento, alguna actividad que desarrolles más allá de la actividad empresarial. Me gusta la diplomacia y finalmente con el paso de los años, el haber tenido la oportunidad de haber viajado y conocer diversas culturas y países, pues es algo que me emociona el interactuar con esas culturas, leyendo, conociendo más de sus países, de su forma de ser, y tratar de entenderlos y construir alianzas en el ámbito de los negocios, pero también en el tema humano y personal. ¿Algún libro que te haya marcado?
autores latinoamericanos, me gusta mucho Gabriel García Márquez, y para mí 100 años de soledad pinta toda una cultura de nuestros países. El realismo mágico. Exactamente, una realidad que a veces fantaseamos, pero que si tú la comparas con las historias de las familias mexicanas, en cada capítulo encontrarás una similitud. La referencia, claro. Entonces, para mí, muchos pueblos mexicanos son Macondo y muchos mexicanos son Aureliano Buendía. En el caso del tema empresarial, me gusta mucho leer libros que te relacionen con la mejora en la administración, la mejora en la conducción de las empresas, historias de éxito, desde las básicas como la de McDonald's, como la de Apple, de Steve Jobs, que Steve Jobs tiene muchos autores que hablan de él y es muy bueno, pero me llama mucho la atención Good to Great, de Jim Collins, que es uno de los libros ya que es un clásico, que creo que un empresario o un funcionario público debiera leer, porque no es suficiente ser bueno, hay que ser verdaderamente grande. Wow. ¿Algún personaje de la historia con el que Gandhi. te identifiques? Gandhi. Gandhi. Gandhi me parece que es un personaje que marca un hito y que abre en nuestra época el camino para personajes como Nelson Mandela, como Martin Luther King, pero sobre todo Gandhi establece una brecha entre el mundo muy educado inglés y el sincretismo, el mundo espiritual diferente de la India, y establece un puente, sí. Un puente sin armas, un puente que finalmente le lleva a la independencia de la India. Entonces Gandhi es... Sí, y la no violencia en un tiempo de amplísima violencia, así, ¿no? En la Guerra Fría. ¿Te gusta el fútbol? Mucho. ¿Sí? ¿A quién le vas? No hay otro. Chivas. A que ganó el clásico. Exactamente. Híjole. ¿Es cierto que estuviste interesado en comprar las Chivas? No, mira, siempre hemos estado muy cerca de la afición de las Chivas. Las Chivas es una religión para una parte del pueblo de México y de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Es impresionante el fenómeno Chivas. Así es que no, simplemente soy muy chiva. He estado cerca de los que sí han sido potenciales compradores o interesados en participar en las Chivas. Soy amigo de Jorge Vergara, como lo fui de Chava Martínez Garza, como en su tiempo de la directiva del Club Guadalajara. Así es que todo lo que pase a las Chivas a mí me interesa y me seguirá interesando. ¿Diarios, periódicos lees? Sí. ¿Todavía en impreso o ya en tablet y estos dispositivos? De los dos. Yo creo que el sabor de leer el periódico impreso, eso no te lo quita a nadie, y que tus manos se te queden todavía un poco manchadas de tinta. Sí, los locales y uno que otro internacional. ¿Te gusta la música? Sí. No sé mucho de música. Pero bueno, obviamente soy un súper fan de Maná, que a mí me tocó desde que era Green Hat Show, y luego Sombrero Verde, y luego Maná, y ojalá siguieran escribiendo porque son una súper banda. Y muchos otros grupos que aquí hay en México, como Maldita Vecindad, en fin. Música clásica también de vez en cuando, no me dejan mucho mis hijos, desafortunadamente, pero bueno, sí, la música siempre debe existir, ¿no? Yo creo que en un lugar donde estés hay que activar todos los sentidos, la buena comida, el buen ambiente, y la música es parte de. Y hablando de comida, ¿algún platillo favorito? Y si es que cocinas, que también no sé cocinar, no sé cocinar, no se me da. Tengo 2 manos izquierdas, así es que no es mi fuerte, pero bueno, pues obviamente la cocina mexicana es algo que añoras todo el tiempo, sobre todo cuando estás fuera, y la comida italiana también es parte de mis favoritos platillos que trato de buscar cuando menos una vez a la semana. Vamos al corte, seguimos con César de Anda ya, se nos va acabando el programa, último segmento. Regresamos. Estamos de regreso
regreso esta noche en Perspectivas, una charla por demás interesante. La verdad que ha sido muy pues grato, ¿no? Recibir a César de Anda, avicultor, uno de los empresarios más reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional, porque ha llevado el huevo a casi todas partes del mundo. Y sobre todo también, Enrique, antes de entrar a otros temas, recordarle a nuestra audiencia que César a nivel nacional pues ha sido uno de los promotores del huevo seco, del huevo deshidratado, el huevo en polvo, que también ha sido todo un hitazo a nivel mundial, ¿no? Esta técnica. La deshidratación del huevo tiene una historia en diferentes países del mundo ya muy añeja. Sin embargo, en México no se había desarrollado esa cultura y hace más de 20 años iniciamos un grupo de empresarios de Los Altos a introducir este producto en la industria de alimentos, como las marcas de panificación que conocemos todos, los que hacen mayonesas, los que hacen aderezos para ensalada, y fue todo un tema el culturizar y sobre todo el cambiarles la forma de ver su fórmula y afortunadamente funcionó. De ahí nos lanzamos a la exportación. Entonces sí, somos de los pioneros en la deshidratación del huevo y productos de valor agregado de huevo en polvo. Claro. Pues César, platícanos, ¿cómo ves Jalisco en este contexto, en el contexto Trump? Un año, el que se fue 2016, con pues algunos puntos positivos como generación de empleo, crecimiento económico más o menos estable, pero por otro lado empleos no de tan buena calidad, de problemas de inseguridad. No sé qué balance haces de lo que fue 2016 para Jalisco y cómo ves el futuro del Estado en 2017. Lo veo en su justa dimensión, como todo en la vida, pros y contras, cosas buenas, cosas malas, porque aquí no cabe decir no tan buenas, no, cosas malas. De acuerdo. Yo creo que Jalisco tiene un potencial enorme de crecimiento, un potencial de ser líder a nivel nacional como economía estatal. Creo que se han tomado buenas decisiones y otras, como el tema de seguridad, que han dejado mucho que desear. Yo creo que, primero que nada, cualquier gobernante municipal, estatal o nacional tiene que generar un ambiente de confianza, un ambiente de tranquilidad en la población. Un ambiente de tranquilidad en materia de seguridad que hoy no la tenemos en Jalisco y tenemos que mejorar mucho más. En el tema económico vamos bien. Creo que se están generando empleos razonablemente suficientes, podrían ser mucho más. Y mejores, ¿no? Y mejores, mejor pagados, que es lo que sigue. No nada más hay que estar abriendo nuevas plazas de empleo, sino que esos que actualmente ganan apenas el salario mínimo ganen 2 o 3 o 4 o 5 o 10 veces el salario mínimo. Finalmente, México, Jalisco, lo que necesita es empleos mejor pagados para que crezca la clase media. En México está creciendo la clase media, sí, y es una clase media diferente, no es medida individualmente como en otros países, sino por la forma en que somos los mexicanos, que trabajamos muy en familia, muy en equipo de la familia. El consumo doméstico está creciendo porque la clase media está incrementándose porque la familia tiene mayores ingresos, ya que trabaja el papá, la mamá, los hijos, el sobrino o alguien que vive ahí en la casa y todos aportan a lo mismo. Entonces el consumo está creciendo. Jalisco es parte de eso. Jalisco es un mosaico de lo que está sucediendo a nivel nacional. Entonces, ¿cómo veo a Jalisco? Lo veo bien, pero le falta mucho más. En este momento hay que hacer tiros de precisión. El último acuerdo que firma el gobernador Aristóteles con el gobernador de California para establecer un puente de comunicación, sobre todo con el tema de la tecnología, los talentos mexicanos que están trabajando allá y las empresas de tecnología americanas que están establecidas aquí, me parece extraordinario, me parece una de las mejores decisiones, casi como jugada de ajedrez que se está tomando en este momento aquí en México. Creo que este momento de crisis le está dando la oportunidad a Guadalajara, zona metropolitana, y a Jalisco de posicionarse como líder. Hay que salirnos de la crisis, salirnos del muro, salirnos de la discusión que no te lleva a nada y tratar de establecer una agenda. Jalisco debe establecer una agenda, Guadalajara tiene que establecer una agenda nacional en donde la discusión se vaya a otro ámbito, cómo mejorar la seguridad, cómo mejorar el ambiente de negocios para que la inversión local e internacional venga aquí.
y que la frontera no esté a 2,000 kilómetros de distancia, sino que hoy las fronteras no existen. Con el tema del Internet, con vuelos a todo el mundo, tu frontera ya está a 2 horas de distancia. Claro. Así es que creo que hoy Jalisco tiene la gran oportunidad de convertirse en un líder nacional. Y el tema, perdón César, Belén, el tema de la corrupción, fundamental, ¿no? También para atraer inversiones, para que Jalisco se convierta en un líder a nivel nacional, que se vea algo en materia de combate a la corrupción, prácticamente nada. Yo creo que esta es una tarea pendiente en la idiosincrasia mexicana que daría para muchos programas el meternos a escudriñar por qué la corrupción. Para nada es justificada, para nada debe existir y tenemos que trabajar sector privado y sector público en juntos combatir esa corrupción y esa impunidad. Para eso ya hay nuevos organismos, tanto en el sector privado como dentro del gobierno, que se supone están enfocados a ello. Así es que si Jalisco también empieza a ser modelo en el tema de combate a la corrupción y combate a la impunidad, seguramente la inversión te llegará. Oye, César, ¿cómo enfrentamos como país y económicamente, pero también anímicamente, asuntos como el gasolinazo, como la devaluación del peso, que de repente nos generan una atmosfera como que realmente todo va mal? ¿Tú cómo lo percibes, cómo lo procesas? Son temas muy delicados. La devaluación del peso son muchos factores externos los que están ocasionándola. Primero que nada, obviamente, el fortalecimiento del dólar ante todas las monedas. Esa es una realidad. Las decisiones no tomadas a tiempo de parte del Gobierno de México y del Banco de México, lo cual pues hace que la volatilidad esté al orden del día, porque es especulación y porque es nerviosismo y porque es que no se toman decisiones o se toman erróneamente y bueno, los especuladores hacen de las suyas y por eso el tipo de cambio está como está. Pero hay muchas otras razones las que están realmente empujando a que el tipo de cambio esté hoy en 21, mañana 22 y después... Aunque se ha estabilizado, ¿no? Se ha estabilizado, pero si tú ves una tendencia a largo plazo... Sí, en los últimos 18 meses, claro. Va a seguir. Pero eso no corresponde a Jalisco. Son decisiones nacionales y mundiales las que están haciendo que esto suceda. El tema del gasolinazo, bueno, finalmente es un compromiso de la reforma energética, según nos explican, y que es la apertura a la inversión de empresas extranjeras, sobre todo en la distribución de gasolina, y además que no producimos gasolina y nos estamos convirtiendo en un importador neto de productos de petróleo, y bueno, pues algún día tenía que ajustarse. El momento que escogieron para dar el gasolinazo, a lo mejor no fue el más adecuado. Lo adelantaron un año. Lo adelantaron, vete a saber. Pero tampoco compete a Jalisco. Yo creo que Jalisco, insisto, tiene que salirse de esa discusión de decisiones que ellos no controlan, que el gobierno de Jalisco, de Guadalajara, de las ciudades más importantes del estado, no controla, ni tampoco su iniciativa privada, y buscar cómo establecer una agenda más proactiva, una agenda en la que sea muy realista, pero que ahorita busque cómo generar más empleo. Jalisco, con estas circunstancias actuales, tiene que generar más empleo para que todos los habitantes de nuestro estado estemos ocupados en cosas buenas y por ende, bueno, la seguridad mejore y en fin, se empiece a hacer un círculo virtuoso. Se dice muy fácil, pero si tú no controlas todo, no controlas nada. Y Jalisco no controla las medidas nacionales ni los parámetros macro. Así es que Jalisco se enfoque a lo de él. ¿Qué te gustaría? ¿Repensar el modelo de seguridad? ¿Nuevos organismos en materia de corrupción? Decías lo del gobernador de California, este tipo de, digamos, diplomacia subnacional o subestatal. ¿Qué te gustaría que hiciera Jalisco que sí está en sus competencias? Hay muchas ideas vagas que creo que vale la pena ir ordenando y haciendo una lista de prioridades. Primero que nada, Jalisco tiene diferentes factotums de poder, que no nada más están por 6 años, sino que trascienden. Bueno, esos factotums de poder tienen que ponerse de acuerdo.
Y tienen que ver a un Jalisco de largo plazo, un Jalisco de 20, 25 y 30 años. Un Jalisco que vea cómo va a ser una locomotora de México. Jalisco tiene que creérsela. Así como decimos que México tiene que creérsela, pues Jalisco más allá tiene de que quién llegue creérsela. el gobierno de turno, Más ¿no? allá de los azules, verdes, rojos o amarillos. Jalisco tiene que ser un plan de largo plazo, una verdadera planeación de dónde son sus sectores estratégicos que van a detonar el crecimiento, primero que nada. Después, en materia de seguridad, tiene que haber un orden, tiene que haber disciplina, tiene que haber mano dura cuando haya que haber mano dura. Desgraciadamente aquí, pues el crimen organizado se ha establecido como en todo el país y hay que buscar cómo enfrentarlo. No es nada fácil, es toda una tarea titánica que es de estrategia, es de inteligencia. Finalmente, bueno, Jalisco tendrá que buscar cómo hacerle, porque Jalisco tiene que ser diferente. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Si Nuevo León está a la vanguardia en tal cosa, y si el Estado de México también, Jalisco tiene que buscar su cancha y ser el número uno en eso. No puede ser número uno en todo, pero sí tienes que buscar tus 2, 3 puntos más fuertes y ahí ser el número uno del país para diferenciarte, como lo ha hecho California en los Estados Unidos. Ya alcanzaste la presidencia del organismo mundial de tu sector. ¿Qué viene después para ti? Back to basics. Ahora hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde tu trinchera. Obviamente siempre he sido un creyente que venimos a la empresa para generar empleo y riqueza, pero también a tu comunidad. También tienes que ampliarte para que tu comunidad tenga un beneficio y hay que trabajar cada vez más objetivamente en que se multiplique ese beneficio. César de Anda, un placer haber platicado contigo. Gustazo, Gracias por muchas acompañarnos. Al contrario. Nos da para otro programa, yo creo. Sí, fácilmente. Ojalá que nos Muchas aceptes gracias. otra invitación. Encantó Hay la muchos vida, temas. muchas gracias. Y para que nos opines de la agenda de Jalisco. Sí. Vámonos, Belén. Nos vamos. Hasta el Muchísimas lunes. gracias. Buen fin de semana. Buenas noches.